En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero. Hombre de palabra, hombre bien hablado, hombre que es experto en la creación literaria. Él ha soñado tanto, que ya no es de aquí. Él es Óscar de la Borbolla. El maestro Óscar de la Borbolla estuvo aquí en el Foro de Opinión y Libertad y platicamos con él. Hablamos sobre su obra, sobre Cervantes y sobre la política nacional. A continuación, esta es nuestra conversación exclusiva con el maestro Óscar de la Borbolla. Les recuerdo que estamos en redes sociales. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta conversación donde estaré platicando y donde agradezco que esté participando en este foro al poeta, ensayista, escritor, poeta, conferencista Óscar de la Borbolla. Muchas gracias por estar aquí. Eric, muchísimas gracias por invitarme. Encantado. Estamos en este marco de la Feria del Libro en Cortázar, Guanajuato, la 19ª que se hace dedicada a Cervantes, y usted trae también una conferencia que aborda la figura de Cervantes. Así es, hace un momento pude platicar con un grupo muy nutrido de personas que sobre todo se veían luminosas por las expresiones, inteligentes, sagaces, captaban bien los giros irónicos que a veces empleo. Y lo que traté de ofrecerles era una versión desmistificada de muchos personajes de la historia que tenemos realmente endiosados. Traté de mostrarles un Sócrates humano, un Platón humano, un Descartes humano, y sobre todo un Cervantes, porque más allá de este genio que es el que armó una literatura que no ha logrado ser superada en nuestra lengua, pues también tuvo una serie de aflicciones, de problemas. Les comentaba este incidente que por andar desviando fondos de su trabajo como recaudador de Hacienda, terminó en la cárcel de Sevilla, en donde justamente comenzó el Quijote. Exacto. Entonces hay que dimensionar a los autores justamente para que en lugar de ponerles una coraza que los haga sentir muy distantes, vean que son gente de carne y hueso
como cualquiera de nosotros, y eso facilite la aproximación, porque siempre he pensado que los puentes deben de construirse desde las dos orillas, y a veces cuando nada más se levanta el puente de una orilla termina cayéndose por su peso, sí. Pero si a Cervantes se le humaniza y a los jóvenes se les sensibiliza, es posible que haya un punto de conexión en el que terminen leyendo a una de las obras fundamentales de nuestra lengua. Exacto, que se pueda generar una mayor proximidad con los lectores, porque esta santificación que ocurre en este tipo de autores que han trascendido y que influencian mucho la narrativa hispanoamericana, pues se alejan porque piensa uno que no lo va a poder comprender en su totalidad. Sí, mira, con Cervantes y ya impones una barrera anticipadamente. Eso es, Cervantes es un autor que en su tiempo fue comparado para competir con Shakespeare, y se cuantificaron los vocablos que usaban uno y otro para ver qué tan rica era la lengua española frente a la inglesa. Entonces tiene un vocabulario amplísimo. Sin embargo, cuando uno lee a Cervantes, no hace falta acudir al diccionario. No obstante que está uno recibiendo una cantidad de términos desconocidos, y eso lo que se explica es que es tan buen escritor que en el contexto donde mete las palabras, las otras iluminan el significado de una palabra muy, muy difícil, y uno lo puede ir leyendo, aprendiendo vocabulario sin necesidad de estar consultando el diccionario, como ocurre con autores que por meter mal con calzador las palabras, luego necesita uno voltear a ver el diccionario, a ver qué trató de entender. Cervantes, en cambio, pese a su universo léxico enorme, es rara la ocasión en que uno tiene que ir al diccionario. Y eso que hay incluso pasajes escritos en español antiguo. De ahí viene la genialidad de Cervantes y la importancia en la literatura. Incluso Carlos Fuentes lo leía cada Semana Santa para enriquecerse nuevamente de toda esta cultura de letras. Sí, es que es un autor al que hay que volver a todos los clásicos y volver un poco con esta actitud confianzuda de quien se encuentra con un compañero, un amigo, un colega y un maestro que está cerca, que no es de esos que se llenan de oropel y se vuelven ásperos. Justamente el libro principal de Cervantes, este famoso Don Quijote, el Don Quijote Hidalgo de la Mancha, es una obra tan divertida, tan atractiva, tan simpática. Es una obra cómica. En el fondo uno se la pasa muy bien. ¿Y cómo se dio este primer acercamiento con la obra de Cervantes en su vida? Mira, yo tuve un muy mal acercamiento con el libro, porque me fue impuesto por los profesores de secundaria, y en una época en la que yo lo que quería era otra cosa por completo, y casi me vacunan contra la lectura. Estaban convencidos, y tenían razón, de que es el mejor autor de la lengua española, pero imagínate si hubiera sido un bebito y hubiera estado en manos de unos dietistas que supusieran que el mejor alimento de toda la cocina mexicana es el mole, porque tiene 40 ingredientes, y me lo hubieran metido en la mamila. Entonces, obviamente, como bebito me habría empachado, y cuando tan tempranamente me acerqué a Cervantes, sin tener la madurez, la sensibilidad desarrollada, pues recibí un impacto que me hizo desertar y me pareció odioso. Lo dejé abandonado mucho tiempo, y cuando terminé la licenciatura en filosofía, dije, tengo una deuda pendiente. Y ya con mi papel de haber aprobado el examen de licenciado en filosofía, me puse como premio a leer el Quijote. Y me pasé una semana verdaderamente maravillosa. Yo había escrito mi tesis de licenciatura sobre Homero, la muerte en Homero, y estaba familiarizado con personajes muy bruscos, muy vandálicos, ¿no? Odiseo, Ajax, todos ellos eran tremendos. Y cuando me encontré a este héroe simpático, acompañado de un tarugo que iba diciendo refranes y que se iban metiendo en una serie de complejidades y complicaciones, y llegué al pasaje aquel extraordinario en el que se supone que Dulcinea, pues es una campesina tosca de la zona del Toboso, se llama Aldonza Lorenzo. Sí. Y el Sancho le dice, es que es horrible, y además es una prostituta. Y entonces
un maloso que anda por ahí los convence de que está encantada y que la manera de desencantar a Dulcinea para quitarle esa apariencia horrible es darle 40 azotes a Sancho en las posaderas. Entonces ahí viene una frase preciosa que dice: ¿y qué tienen que ver mis posaderas con encantamientos? No, es de verdad muy, muy simpático el texto del Quijote. Lo leí en esa época y luego no lo he leído así cada año, que horror de Carlos Fuentes. Yo lo volví a leer recientemente, justo para volver a conectarme con otro aspecto de la obra que siempre me ha llamado mucho la atención, el que haya juegos de autorreferencia. Sí. Por ejemplo, hay un momento en el que el Cervantes, que es simplemente el transcriptor del manuscrito que se supone se encontró en Zaragoza, y él está un poco parafraseando para podérnoslo entregar, está haciendo su trabajo de transcriptor y le falta una hoja. Entonces suspende y avisa, saca la cabeza Cervantes y dice: me falta la hoja. Se va por ahí a caminar a un mercado de pulgas, ahí la encuentra en un puesto, la compra y ya, continúa el Quijote. Este asomo de Cervantes, o el momento, por ejemplo, en el que al principio del segundo tomo, cuando llega Sancho Panza y le dice: mi señor, aquí hay un libro donde hablan de nosotros. ¿No? Lo trae el bachiller Sansón Carrasco, que lo editaron en no sé dónde. Dice el Quijote, revisándolo: ah, caray, esto ha de ser cosa de encantamiento. Estas vueltas de tuerca, de autorreferenciales, me interesan mucho en la literatura por mi propia obra, y fui justamente al lugar donde se iniciaron. De hecho, las estrategias narrativas de Cervantes creo que es una mina de oro para todos los escritores, porque ahí están prácticamente todos los recursos que actualmente parecen novedad y se lanzan así con pompo y platillo. Y la verdad es que muchos, si no que todos, están ya en el Quijote. ¿Usted cómo se autodefine más como escritor? ¿Le gusta construir más cuentos, novela, ensayos? Mira, estos tres géneros que acabas de mencionar, pues me he desarrollado en todos. Tengo varios libros de cuento: Dios y juega los dados, Asalto al infierno, Ucronías. ¿Pero hay un género en particular que le llame más la atención? Tengo también un montón: Es para tanto, El futuro no será de nadie, En la vida de un muerto. Y en ensayo tengo también mucho: Filosofía para inconformes, La rebeldía de pensar. Ahora mismo estoy entregando en la revista sinembargo.mx sí, un artículo semanal en una columna que lleva por título El oasis de la insignificancia. Y son ensayos filosóficos, de filosofía muy próxima a los problemas cotidianos, porque me interesa esa clase de filosofía. Entonces, los tres géneros que mencionas, el que casi los he manejado todos, el único del que deserté, afortunadamente, fue de la poesía. Ahí nada más tengo un poemario, debería tener muchos, pero los tengo escondidos. Ajá. A buen recaudo, como diría Cervantes, y creo que me muevo bien en los tres, me siento a gusto. Porque hay escritores que sí prefieren escribir cierto género, por eso le pregunto. Lo que pasa es que depende de lo que te pesque. Pero por supuesto que desenvolverse en todos los géneros tiene su encanto. Mira, después de haber escrito Las vocales malditas, amarrado con las piernas y echándome una carrera de gran velocidad, este texto que está escrito con una sola vocal, sí, cada cuento, la cantata a Satanás, Abraham amaba a Sara, cada mañana clara, alzaba la manaza. Esa es una gran obra con mucha relevancia. ¿Usted esperaba que tuviera tanto impacto? Pues yo sí me lo esperaba, pero los demás cuando la vieron no lo creyeron. Y fíjate que hay una cosa curiosa. Las vocales malditas, sí, yo la presenté en todas las editoriales y de todas me fue rechazada. Y la primera edición fue edición de autor. Ya luego me la publicó Joaquín Mortiz en la serie El Volador, y actualmente está publicada en Penguin Random House y ha vendido, no sé, ya creo que voy por los 300,000 ejemplares, y ha sido acogida por la crítica de una manera formidable. Y tengo el gusto, que eso sí, ni en mis peores sueños así delirantes pude haberlo concebido, que me la tradujeran.
respetando el monovocalismo de los cuentos. Está traducido las vocales malditas al italiano. Entonces, eso sí me dejó pasmado. Es un gran traductor el que se empeñó en esto y tengo estos gustos con las vocales. ¿Cuál considera que es el tema de su obra? Yo creo que la rebeldía, la inconformidad, esos son así como los pilares que sostienen. Y ya luego los barnices es el humor negro, un clima erótico, mucha intriga, mucha acción. Pero lo fundamental es que aquel que me lee, lo que toma de mí, espero, supongo, es una sensación de que las cosas están mal y que no hay que conformarse con lo que está. Justamente la literatura creo que sirve para levantar un mundo y luego compararlo con el mundo en que vivimos y poder tener, gracias a este contraste, un señalamiento, de decir, esto anda mal, esto puede mejorarse. Es algo que hago para que la gente se inquiete. Provocar. Provocar para que despierten. Y en esto que usted está mencionando, en su deber, en su compromiso como pensador, ¿qué nos puede decir de toda esta época donde vivimos décadas de un autoritarismo, donde se aplazó la democracia, en muchos escenarios de libre pensamiento, que se convirtió además forjado y además emprendido por un partido que eliminó la competencia, que cooptó las fuerzas y que nació para no compartir y ya no entender este sentimiento de compartir el poder? ¿Cómo usted ha reflexionado este momento donde ahora la corrupción se vuelve parte del sistema y ya no tenemos una alta política? La narrativa es de corromper. La moralidad necesita un cambio de narrativa, igual que la política. ¿Qué usted nos puede decir para poder tener en cuenta las acciones que debemos hacer para cambiar la narrativa en ese sentido y ya no estar sujetos a esta narrativa donde la alta diplomacia se ha corrompido por completo, donde se pregona más el odio y la violencia? Uy, mira, me haces una pregunta verdaderamente complicada. Yo era joven en el 68. Estaba en la preparatoria número 5, participé en el movimiento estudiantil, no fui de los líderes más destacados que formaron el Consejo General de Huelga, pero sí estuve ahí como uno más de los jóvenes inquietos que nos tocó esa época. Y de ese monolitismo político en el que solamente estaba el PRI, y luego ver, por ejemplo, ya más maduro, unos años más adelante, como la candidatura de López Portillo fue lo mismo lanzada por el PRI, por el PPS, por el PAN, por el PARM, unos partidos que ya ahora no existen. Todos los partidos lanzaron un único candidato. De ese entonces al esfuerzo de democratización que se hizo para desprender el órgano electoral de ser un apéndice de la Secretaría de Gobernación y crear un órgano ciudadano para que se independizara, pues fue un esfuerzo de muchas décadas. Creo que desde el punto de vista legal, ahora existe un Instituto Nacional Electoral legalmente formidable. Lo que pasa es que las trampas, las marrullerías, las compras de los votos, los dineros metidos, hacen que un aparato legal casi perfecto sea finalmente corrompido. Entonces el resultado, por el lado legal se ha avanzado mucho. La democracia ahora tiene una especie de abanico de opciones. Los partidos políticos efectivamente presentan candidaturas distintas, no hacen este cinismo de los años anteriores, no hay un solo partido que ya se sabe que va a ganar. Pero lo que pasa es que, a pesar de esto, lo que termina ganando es la cantidad de dinero que se invierte. Entonces, ¿esa es la desgracia del capital? Más rico, sí. Le vengan por donde le vengan los recursos, es el que gana. Porque o compra el voto directamente o tiene la suficiente capacidad de penetración a través de la publicidad para doblegar la opinión de la opinión pública. Entonces,
Es tristísimo, y si por el otro lado vemos cómo se ha ido corrompiendo todo y la posibilidad de disentir es nula, porque si hay un periodista que destaca y muestra las asquerosidades que hay, inmediatamente es destituido. Sí. Pues, hay muy pocas opciones, y entonces como que la inconformidad se ha ido a unos lugares muy raros como son las redes sociales, donde de pronto tenemos un termómetro de cómo es que está sintiendo la gente. En fin, estamos en una época muy complicada, muy distinta de la que me tocó como joven, pero no necesariamente mejor que la que me tocó como joven. Creo que aunque han mejorado las cosas formalmente, legalmente, en la práctica seguimos en un país rico en recursos con la mitad de la población en la miseria. Eso es una paradoja, más allá de quién gobierne o quién no. Es el fracaso completo de un sistema, del sistema mexicano. ¿Y usted pensaría que sí se requiere este movimiento de candidatos independientes para presionar a los partidos a que se renueven? Mira, yo no sé mucho, pero ya sé suficiente como para desconfiar de todo. Okay. Las candidaturas independientes se podrían prestar también a una simulación, a muchas cosas. Qué bueno que surja de pronto un candidato independiente. Ojalá hubiera personas decentes, no importa si están en un partido o están sueltos. Lo malo es que de esas en el campo de la política no conozco. ¿Y qué piensa de la labor que deben hacer los partidos políticos como instituciones para limpiar sus plataformas y que verdaderamente se renueven para ser instrumentos que sí sirvan a la sociedad? Mira, te tengo que contestar con una respuesta obvia. Ojalá se democratizaran internamente, ¿no? Que no tuvieran su cúpula que los gobierna. Pero la verdad no sé. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues que soy un escritor, que me interesa el mundo de la fantasía, que me he pasado toda mi vida estudiando filosofía, leyendo literatura, con la intención de contagiar gracias a mi obra a alguien para que se interese por la lectura, porque la gente que lee no necesariamente es mejor desde el punto de vista moral, pero sí es mejor desde el punto de vista humano. ¿Y qué le recomendaría a los jóvenes que nos están viendo que quieren ser escritores pero se desencantan por una cuestión económica, obviamente? Pues les diría lo que me dije yo a mí mismo cuando me dijeron te vas a morir de hambre, porque yo estudié mi primer año de licenciatura en administración de empresas. Ajá. Y luego me cambié a filosofía, y luego ya en la filosofía todavía me cambié a un área menos probable de sobrevivir, que era la de poeta. De todos modos me iba a morir de hambre. Ahora ninguna carrera garantiza que no se vayan a morir de hambre. Estoy en un momento muy bueno como para poder ser auténticos y elegir lo que realmente quieren. De todos modos se van a morir de hambre. Oiga, ¿y una persona en su familia que haya sido clave para impulsarlo a tomar esta carrera de las letras? Pues mi hermana Ligia. Ella me llevaba 7 años de diferencia y leía, yo la veía, la imité, y luego ella escribía y yo escribía. Realmente fue fundamental en mi formación. A ella le debo este gusto que tengo por asomarme a la poesía y asomarme además a poetas que hoy son del todo desconocidos, como Esperanza Zambrano. Luna, madre perla de eróticos efluvios que forja insinuaciones en íntimas neurosis y por deshabitado el corazón cavila un suicidio de luna y amor a fuertes dosis. Este tipo de poema que es verdaderamente churrigueresco en la capacidad de sus metáforas, se lo debo a mi hermana, aparte de verle muchas cosas más. Le agradezco mucho que haya conversado con nosotros, maestro Óscar de la Borbolla. Encantado, Eric, pues fue un placer. Ha sido un honor escuchar sus palabras de un hombre tan comprometido con las letras para entender nuestra historia, para entender la narrativa mexicana y para conocer nuevas historias dentro de la literatura. Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez. Esto fue todo en Opinión y Libertad.